Bueno, vamos a continuar con la tercera parte de la introducción de nuestro curso. Vamos a estar revisando aquí todavía algunos conceptos que vamos a requerir más adelante. Muchas de las cosas que se mencionan se van a detallar posteriormente en algunos de los siguientes videos. Bueno, la entrega anterior estuvimos revisando algunos detalles acerca de la conmutación de paquetes y de la conmutación de circuitos. Por ahí vimos la forma en la cual se trabaja la conmutación de circuitos, en la cual se requiere previo al envío de información establecer un circuito, eh, de tal manera que se determina de antemano una ruta por la cual se va a hacer el envío de los paquetes. Para establecer esa ruta, pues se tiene que seguir un procedimiento que involucra a todos los routers por los cuales se va a llevar a cabo la comunicación. Por ahí hay varios detalles que ya comentamos, por ejemplo, entre otras cosas, los recursos con los que cuenta un router se distribuyen entre la cantidad de circuitos que se van a manejar. Eso, entre otras cosas, pues limita un poco la capacidad de la cantidad de conexiones simultáneas que puede manejar un router, entre otras cosas. Aquí vamos a revisar precisamente algunas de las ventajas y desventajas que pueden tener estas 12 formas de comunicación. Por ejemplo, en el caso de la conmutación de circuitos, algunas de las ventajas es que nos garantiza una velocidad más constante y la entrega ordenada. Dado que los circuitos virtuales reservan previamente los recursos que se van a requerir en cada uno de los routers por los cuales está pasando nuestro paquete o por los cuales está pasando nuestra información, entonces eso garantiza que cada vez que llega una secuencia de paquetes aquí, como esa secuencia se almacena en el orden en el que va llegando, el envío de toda esa secuencia se hace exactamente en la forma, en el orden en el cual se recibió. Entonces eso pues nos garantiza que la información se envía ordenada, pero también nos garantiza que cuando yo envío un bloque de información hacia un router, como ya tengo un conjunto de recursos reservados, eso va a disminuir las esperas y va a impedir que mis paquetes o mis datos que estoy tratando de transferir tengan que competir en el momento que llegan al router, porque ya previamente se les había asignado una especie de canal virtual, un conjunto de recursos para que sean atendidos en el momento que se llega. Entonces, algunas de las ventajas que tiene esto es que pues, nos garantizan que cuando mi información llega a un router, pues no tiene que llevar a cabo periodos de espera que no podamos determinar de antemano, ¿sí? Además, bueno, pues que nos garantiza que la información se entrega siempre en orden. En el orden en el que fue enviada, en ese orden se va a entregar. Siguiendo una estructura de este tipo, haciendo uso de circuitos virtuales, además otra ventaja es que se pueden garantizar los tiempos de entrega por las mismas razones que se comentaron. ¿Sí? Dado que todos los routers ya tienen de antemano reservados los recursos que requiere mi comunicación, pues entonces eso me permite incluso de antemano predecir cuáles son los tiempos que van a tardar los paquetes en llegar, ¿sí? Porque entre dos routers, una vez que se construyen los circuitos, entre dos routers solamente se va a manejar un cierto flujo, hay un flujo máximo de circuitos que pueden soportar, ¿sí? Y una de las ventajas de tener un flujo máximo o una cantidad máxima de circuitos es que eso va a impedir que nuestros enlaces se saturen. Entonces, como consecuencia, pues eso me permite tener una comunicación más eficiente hasta cierto punto, porque también hay que ver algunas de las desventajas. Otra de las ventajas es que el uso de los circuitos virtuales me garantizan el uso de una misma ruta siempre. Una vez que yo establezco un circuito virtual, ese circuito se va a mantener hasta que la comunicación ya no se requiera, hasta que uno de los dos equipos, el equipo de origen o el equipo de destino, ¿sí? Por ejemplo este equipo o el equipo de destino, decidan finalizar el circuito. También puede llegar a pasar que se produzca una falla en alguno de los enlaces y eso obligaría a estos dos equipos a tratar de reconstruir nuevamente el circuito, posiblemente siguiendo una ruta distinta,
para continuar con la comunicación. ¿Sí? Pero otra vez, una vez que se establece ese segundo circuito o que se restablece el circuito que teníamos previamente, pues ese circuito se va a mantener, esa ruta no cambia. ¿Sí? A diferencia de la conmutación de paquetes, como ustedes recuerdan, de antemano no podemos nosotros predecir, en la mayoría de los casos no podemos predecir cuál es la ruta que van a seguir nuestros paquetes. En conmutación de circuitos sí podemos hacerlo. ¿Sí? Entonces, cuando trabajamos con conmutación de circuitos, las rutas no van cambiando, ¿sí? A menos que pase alguna falla, pero eso implica reconstruir la ruta, reconstruir el circuito y nuevamente el circuito se mantiene. ¿Sí? En general, para aplicaciones en tiempo real, para aplicaciones en las cuales se requiere precisamente garantizar los tiempos de entrega o garantizar la velocidad, por ejemplo, o evitar los retardos debidos a las congestiones, por ejemplo, entre otras cosas que vamos a comentar en un rato. Para ese tipo de aplicaciones es más conveniente en general hacer uso de circuitos virtuales. ¿Sí? Bueno, algunas de las desventajas que pueden tener este tipo de esta estrategia de comunicación, bueno, una de ellas, para poder hacer uso de un circuito virtual, pues hay que seguir un procedimiento. Primero, mi equipo de origen solicita la construcción del circuito virtual, solicita que se establezca el circuito virtual. Entonces el primer router al cual se dirige pues tiene que verificar si tiene la capacidad para proporcionarle recursos que permitan la creación del circuito. Una vez que determina que sí es viable proporcionarle esos recursos, ahora lo que tiene que hacer es solicitarlo al siguiente router al cual la información va a saltar para llegar a su destino. ¿Sí? Entonces hay todo un procedimiento que se sigue aquí que involucra a los routers, en el cual se trata de construir el circuito, y eso pues implica dedicar un tiempo antes de poder comenzar a transferir información, dedicar un tiempo para la construcción del circuito. Entonces, una de las desventajas del uso de circuitos virtuales es que precisamente introduce por ahí algunos tiempos que hacen más lento el inicio de la transmisión. Si yo necesito enviar información de este equipo a este equipo de manera muy rápida, en tiempos muy cortos, bueno, pues voy a tener al inicio un tiempo de espera en lo que los equipos de red construyen el circuito virtual. ¿Sí? Entonces, pues esa puede ser una desventaja para ciertas aplicaciones. Ese tiempo de inicio de la transmisión de los datos puede implicar un problema para ciertas aplicaciones. Otro de los problemas que puede tener es cuando se producen fallas. ¿Sí? Si yo ya tengo establecido un circuito, por ejemplo este circuito que representamos aquí en rojo, y en algún punto se pierde este enlace, pues ahí voy a tener un problema, porque el circuito virtual no puede funcionar de esa manera. Una vez que se produce una falla, entonces es necesario, la comunicación inicialmente pues se pierde. ¿Sí? Se le hace un aviso, por ejemplo, si este equipo está tratando de transferir información hacia este otro, o está enviando algún bloque de información hacia este equipo de destino. En ese momento, si este router detecta esta falla, pues lo que tiene que hacer es avisar al equipo de origen. ¿Sí? Este enlace se pierde, lo que tiene que hacer es avisar a este equipo que la comunicación ya no es posible, ya no es posible continuar con la transferencia de la información, y entonces este circuito deja de existir. ¿Sí? Hasta que este equipo solicite nuevamente la construcción del circuito, este equipo comienza nuevamente a ver la forma de establecer ese circuito. Posiblemente ahora necesite hacer uso de este router como puente. ¿Sí? Este router a su vez va a solicitar nuevamente la construcción del circuito, y una vez que se establezca nuevamente, pues hay que continuar. Entonces, las fallas en los enlaces pueden afectar muchísimo a este tipo de esquemas de conmutación de circuitos. Bueno, otro problema que también se puede presentar, que de hecho es una de las principales críticas que se le hace al uso de conmutación de circuitos, son los periodos de inactividad. ¿Sí? Si regresamos a nuestro esquema, ¿sí? Vamos a suponer que la cantidad máxima de conexiones que se pueden tener aquí son 5, como lo muestra nuestro dibujo.
y ya tenemos establecidos 5 circuitos virtuales que pueden manejarse a través de este router. Si hubiera un sexto cliente, un sexto usuario tratando de establecer un circuito virtual, pues una vez que esto ya está reservado completamente, ya no hay forma de establecer un nuevo circuito, hasta que alguno de los circuitos se cierre, hasta que uno de los circuitos se finalice de alguna de las comunicaciones que ya tenemos previamente. Entonces, uno de los problemas que tenemos con este tipo de esquema es que precisamente se limita la cantidad de conexiones que se pueden manejar, ¿sí? Si en algún punto, además, una vez que todas estas conexiones ya están reservadas, si hay un sexto equipo tratando de establecer la comunicación, y en ese momento todos los equipos que ya tenían una conexión, que ya tenían un circuito, están inactivos, entonces estos recursos no se están usando, están reservados, pero no se pueden usar porque están asignados a un circuito virtual que está activo en este momento. Entonces, uno de los problemas, de los principales puntos que se critican a este tipo a esta estrategia de comunicación, es precisamente los tiempos de inactividad que se pueden producir aquí una vez que ya están reservados todos los recursos y que me limitan a la cantidad de conexiones que se pueden manejar. Eso puede provocar que todos los equipos que ya tenían establecido un circuito, al estar inactivos, estén haciendo uso de recursos que se podrían estar usando para otra conexión diferente, para una conexión nueva, lo cual pues, no es posible en la conmutación de circuitos. ¿Sí? Entonces esa es una de las principales fallas. Y aunado a esto, pues también otro de los detalles importantes que hay que considerar en la conmutación de circuitos es que se limita la cantidad máxima de conexiones simultáneas. Eso siempre va a estar en función de la cantidad de recursos que tenemos. Si yo voy a asignar, por ejemplo, un buffer, suponiendo que estos fueran buffers, si yo voy a asignar un buffer para cada uno de los circuitos que se pueden manejar y solamente tengo 5, pues entonces 5 es el máximo, no puede haber más. Incluso si ustedes lo piensan de esta forma, supongamos que este router trata de establecer circuitos virtuales haciendo uso de este enlace, ¿sí? Entonces hay toda una secuencia de circuitos virtuales que podemos construir entre este router y este router. Suponiendo que este router tiene una capacidad máxima de 5 circuitos virtuales y este tiene una capacidad máxima de 20 circuitos virtuales, si se dan cuenta, este router va a determinar en realidad la cantidad máxima de circuitos que se pueden establecer siguiendo esta ruta, ¿sí? El máximo de circuitos que se pueden establecer va a estar en función del mínimo de los máximos de circuitos que soporta cada router. Si este soporta 5 y este 20, entonces este es el que determina la cantidad máxima de circuitos que se pueden construir entre este equipo y este equipo, ¿sí? Entonces, todo ese tipo de detalles se tienen que tener en cuenta cuando se trabaja con circuitos virtuales. Ahora, ¿qué pasa en el caso de la conmutación de paquetes? Que ya habíamos revisado previamente por ahí, ¿sí? En la entrega anterior. En el caso de la conmutación de paquetes habíamos visto un ejemplo en el cual teníamos un bloque de datos, ¿sí? Un bloque de información, ¿sí? Numerada, y lo que hacíamos era construir con esos pequeños bloques un tipo de dato que le conocíamos como paquete. Entonces construimos todos estos paquetes, cada uno de ellos es un bloque diferente de datos, un bloque independiente hasta cierto punto. Tomamos esos bloques, los hacemos llegar al primer router, ¿sí? Suponiendo que este es el equipo de origen y este nuevamente es el equipo de destino. Construimos esos paquetes aquí, los comenzamos a transferir a través de la red, y una vez que llegan al primer router, en ese punto ese router decide cuál es la ruta que va a seguir cada uno de esos paquetes. Por ejemplo, en la entrega pasada el ejemplo que veíamos era que pues el paquete número 1 seguía esta ruta hacia el router A. Una vez que llega al router A se toma otra vez la decisión de cuál es la ruta que tiene que seguir. En este caso se envía al router D, y una vez que se envía al router D, pues entonces ya llegó, ¿sí? Ya estamos en el destino, ¿sí? Pero cuando llega un nuevo paquete, puede ser que ese paquete
tenga que seguir una ruta diferente, ¿sí? Por diversas razones que vamos a comentar más adelante. Pero puede ser que este paquete, una vez que llega, por ejemplo el paquete 2, tenga que seguir una ruta diferente. ¿Sí? Nada más por poner un ejemplo, hay varias razones por las cuales puede suceder eso, pero nada más por poner un ejemplo, vamos a suponer que el paquete 1 llega al router B, se envía sin ningún problema hacia el router A, de ahí sigue su ruta hacia el router D y finalmente llega a su destino. En el momento que llega el paquete 2, resulta que este enlace, algo pasó con ese enlace, se perdió, o puede ser que en ese punto el enlace ya está muy saturado. Entonces el router, para no atrasar el paquete, lo que hace es decidir una ruta diferente para poder enviarlo. Por ejemplo, en este caso, decide enviar el paquete hacia el router C, y el router C a su vez va a tomar la decisión de cuál es el siguiente paso que tiene que dar. En este caso estamos suponiendo que lo envía hacia el router D, lo hace llegar aquí, y una vez que llega al router D, pues aquí está la red de destino. Entonces ya llegamos. ¿Sí? Entonces, a grandes rasgos, esa es la forma en la cual funcionaba la conmutación de paquetes. Hay varios detalles que vamos a estar comentando más adelante sobre sobre esta forma de comunicación. Bueno, algunas ventajas y desventajas de esto. Pues una de las ventajas, si se fijan, al no tener que reservar yo previamente los recursos en cada router, yo simplemente envío paquetes a un router y el router se va a encargar de buscarles un destino. Para hacer eso no necesito yo reservar previamente recursos en este router. Como no estamos manejando circuitos virtuales, yo lo único que hago es envío un paquete a un router, y ese router de alguna forma va a intentar hacer llegar ese paquete a su destino. Entonces, una de las ventajas de eso es que me permite manejar una cantidad mayor de conexiones simultáneas. No está limitado, como en el caso de los circuitos virtuales, a la capacidad del router o a los recursos con los que cuenta el router. ¿Sí? Otro detalle importante es que la conmutación de paquetes es menos sensible a las fallas en los enlaces. Por ejemplo, el caso que veíamos aquí, una vez que llega un paquete a este router, si por ejemplo la ruta inicial de los paquetes hacia la red hacia la red conectada al router D era a través de A, y este enlace se pierde, inmediatamente lo que va a hacer el router B en este caso, es tratar de buscarle otra ruta a ese paquete. Entonces el hecho de que un enlace se haya perdido no implica necesariamente que se pierda la comunicación, porque los routers, una de las tareas que llevan a cabo pues es buscar permanentemente rutas alternas para poder hacer el envío de los paquetes. Entonces ese tipo de redes, las redes en las cuales se hace uso de conmutación de paquetes, son menos sensibles a las fallas en los enlaces. Respecto a las redes de conmutación de circuitos, las redes de conmutación de paquetes hacen un uso más eficiente de los enlaces. ¿Sí? Como aceptamos una cantidad mayor de conexiones, este router lo que va a hacer es aceptar tantos paquetes como sea capaz de manejar en un periodo de tiempo. Si tiene la capacidad para manejar 1.000.000 de paquetes, pues entonces le podemos enviar 1.000.000 de paquetes sin importar el destino hasta cierto punto y sin importar el origen. ¿Sí? Siempre y cuando el router pueda manejarlos a la velocidad a la que se los estoy enviando, no hay una limitación. ¿Sí? Entonces, si en algún punto, por ejemplo, yo tenía una conexión establecida entre este equipo y este equipo, ¿sí? y en esa comunicación que había establecido no estoy haciendo transmisión de datos en este punto, pues entonces el router no necesariamente se queda inactivo, porque está recibiendo permanentemente paquetes que provengan de otros orígenes y está tratando de hacerlos llegar a su destino. Entonces, en ese sentido, pues hacen un uso más eficiente de los recursos. ¿Sí? Para cuando es importante establecer una comunicación entre dos equipos, ¿sí? Un equipo de origen y un equipo de destino, ¿sí? Como no se tiene, para poder iniciar la conexión no es necesario establecer
previamente un circuito o reservar recursos o buscar una ruta previamente, una de las ventajas que tiene es que no introduce tiempos de retardo para poder iniciar con la conexión, para poder iniciar la transferencia de la información. Si yo requiero enviar información desde este equipo a este equipo, pues simplemente comienzo a enviar paquetes, comienzo a generar paquetes, los comienzo a construir y los comienzo a enviar al primer router, ¿sí? Y confío en que ese router en ese punto va a comenzar a tratar de distribuirlos a través de la red para que puedan llegar a su destino. Entonces, no hay un periodo de espera inicial, ¿sí? Para ciertas aplicaciones eso puede ser una ventaja, ¿sí? Y una ventaja bastante buena. Bueno, como mencionábamos en el caso de los circuitos virtuales, también algunas de las desventajas de la conmutación de paquetes es que es una estrategia menos adecuada hasta cierto punto para aplicaciones de tiempo real, entre otras cosas porque en la conmutación de paquetes, como lo vimos en la primera entrega, no podemos garantizar los tiempos de entrega. Por ejemplo, si este enlace, que es el más rápido, se perdió, ¿sí? Este router va a intentar hacer llegar los paquetes por rutas diferentes, ¿sí? Y aquí puede ser que ya no sea tan importante para este router determinar cuál es la ruta más rápida. Lo que va a hacer es tratar, una vez que este enlace se pierde, tratar de encontrar una ruta más eficiente, ¿sí? O bueno, la ruta más eficiente considerando los enlaces que quedan disponibles, pero esa ruta puede ser que no sea tan eficiente como esta. Entonces no es posible en ese caso garantizar siempre que los paquetes se entregan en un cierto periodo de tiempo, ¿sí? Tampoco es posible en todos los casos garantizar que los paquetes se entregan en un orden, por la misma razón. Si yo envié el paquete número 1 por esta ruta de B a A y de A a D, que es la ruta más rápida posiblemente, y en algún punto este enlace se vuelve inaccesible o ya no es posible hacer uso de él, pues entonces voy a buscarle una ruta diferente. Por ejemplo, el paquete 2 a lo mejor lo envío por acá, ¿sí? Y el paquete 3 lo envío por esta ruta, y esas rutas puede ser que tengan tiempos de entrega distintos, ¿sí? Por cuestiones de congestión o por cuestiones del tipo de enlace que manejan, pero ya no es posible garantizar los mismos tiempos de entrega, ¿sí? La misma velocidad que teníamos con el enlace original, ¿sí? Una vez que se pierde, puede ser que esas condiciones cambien, ¿sí? Entonces, ni los tiempos de entrega ni la entrega ordenada se pueden garantizar en una red de conmutación de paquetes, ¿sí? Además, otro detalle que también es importante: una red de conmutación de paquetes o hacer uso de conmutación de paquetes en una red implica mecanismos más complejos que en el caso de la conmutación de circuitos, ¿sí? Aquí hay toda una serie de algoritmos que se tienen que considerar, una serie de condiciones que se tienen que resolver para hacer uso de conmutación de paquetes, ¿sí? Por ejemplo, para garantizar que este router sea capaz de recuperarse o de afectar en lo más mínimo posible a los equipos que hacen la comunicación en caso de pérdidas, pues este equipo debería ser capaz de detectar las fallas, por ejemplo, detectar que este enlace se acaba de caer, ¿sí? E inmediatamente comenzar a buscar rutas alternas, y pues eso implica que este router va a tener que llevar a cabo algún tipo de algoritmo, va a tener que ejecutar algún tipo de algoritmo o un conjunto de algoritmos incluso, para que una vez que se produce esa falla comience a encontrar rutas alternas, ¿sí? Y no solamente en ese caso, por ejemplo, si en algún punto apareciera un nuevo router por aquí, ¿sí? Vamos a suponer que aparece un router nuevo con un conjunto de redes nuevas, pues este router tiene que en ese punto comenzar a considerar esas redes nuevas, ¿sí? Como destinos posibles, para que una vez que recibe un paquete, por ejemplo, de este equipo dirigido a la red nueva, sepa cómo encaminar ese paquete. Entonces, en ese sentido, las redes de conmutación de paquetes son más complejas y son más costosas de implementar que las redes de conmutación de circuitos. Ahora, bueno, aquí hay una pregunta importante. Entonces, ¿cuál de los dos mecanismos es mejor?
Sí, bueno, en general ya se ha demostrado estadísticamente, voy a tratar de hacerles llegar alguna documentación al respecto, ya se ha demostrado que las redes de conmutación de paquetes en general son más eficientes, sobre todo porque no producen aquí tiempos de inactividad en los routers. ¿Sí? En general, entre otras cosas, por ejemplo, hay dos puntos que podríamos mencionar a favor de la conmutación de paquetes. Una de ellas, pues no se introducen tiempos de espera, tiempos de inactividad, ¿sí? Porque el router es capaz de aceptar todos los paquetes de donde vengan y tratar de buscarles un destino. ¿Sí? Hay algunos puntos por ahí que son la excepción que vamos a mencionar más adelante a lo largo del curso. Pero en principio el router puede aceptar cualquier paquete de cualquier origen y tratar de buscarle un destino, tratar de buscar una ruta para poder encaminarlo. Otro punto a favor es que son menos sensibles a las fallas. Si en algún punto este enlace, por ejemplo, se pierde, el equipo de origen ni siquiera tiene por qué enterarse. De hecho, en la mayoría de los casos ni siquiera se entera. El router es el encargado de resolver esa falla. ¿Sí? Bueno, no la falla en sí, sino que una vez que la falla se produce, el router es el encargado de buscar una ruta alternativa para que la comunicación no se pierda. Posiblemente haya un retraso, ¿sí? Posiblemente se haga más lenta la comunicación. Eso depende de los enlaces que vamos a seguir una vez que este se pierde, ¿sí? Pero el equipo cliente y el equipo de destino ni siquiera tienen por qué enterarse de lo que está pasando aquí. ¿Sí? Entonces ese es otro punto a favor que tienen las redes de conmutación de paquetes. En general en Internet se hace uso de ambas estrategias, ¿sí? Pero en el caso de Internet principalmente se utiliza la conmutación de paquetes. De hecho, Internet, una de las definiciones de Internet se conoce como una red de redes de alcance global que hace uso de conmutación de paquetes y además hacen uso del conjunto de protocolos TCP/IP que vamos a ver ya en breve en alguna de las próximas entregas. ¿Sí? Entonces, en general, estadísticamente es más viable o es más conveniente hacer uso de la conmutación de paquetes. ¿Sí? Ambas estrategias tienen ventajas y desventajas, pero en general la conmutación de paquetes ha demostrado ser una mejor opción que la conmutación de circuitos. Bueno, ahora, independientemente de cuál es la estrategia de comunicación que estamos utilizando, ¿sí? Hay que tener claro aquí un detalle. En una estructura de este tipo, en un esquema como estos, la parte central de la red en realidad es esta. ¿Sí? Esta es la parte principal de la red. ¿Sí? Incluso más adelante, cuando platiquemos de los modelos de referencia, ¿sí? Y el modelo TCP/IP, nos vamos a encontrar por ahí que en un esquema de este tipo, por ejemplo, la capa de red de TCP/IP está implementada completamente aquí. ¿Sí? No está implementada en los equipos finales, por ejemplo el equipo de origen o el equipo de destino. Aquí colocamos nosotros información para que una vez que nuestros paquetes lleguen a la capa de red, que es esta, la capa de red sepa cómo trabajar esos paquetes, cómo encaminarlos, ¿sí? Que sepa de qué manera puede encontrarles una ruta para poder llegar a su destino. ¿Sí? Entonces la parte central de la red está formada por el conjunto de routers que me permiten interconectar las redes. ¿Sí? Esa es la parte principal de la red. ¿Sí? Esa parte de la red, además, o esa parte de toda mi infraestructura, es la encargada, como ya vimos en algunos ejemplos, más adelante lo vamos a ver con detalle, es la encargada de establecer rutas y además llevar a cabo el reenvío de paquetes. Si cada vez que llega un paquete aquí, tengo que buscarle una ruta y encargarme de transferir esa información hacia el siguiente router, hacia el siguiente punto. Eso pues sería la parte que corresponde al reenvío de paquetes. ¿Sí? Entonces, esa es la parte medular de una red. ¿Sí? Para entender, hay algunos detalles aquí más que son importantes también. ¿Sí? Más adelante vamos a ver con detalle el funcionamiento, los algoritmos que se utilizan para poder hacer la entrega de información en una red,
la estructura ya con más detalle de un router, pero hay tres detalles importantes aquí que tenemos que revisar, que tiene que ver un poco con el rendimiento, la eficiencia de la red, ¿sí? Y bueno, en consecuencia pues de una conexión que establecemos. Bueno, para este ejemplo vamos a suponer lo siguiente. Tenemos nosotros una red formada por dos routers, ¿sí? Un conjunto de redes, más bien, un conjunto de subredes conectadas a través de estos routers, ¿sí? Tenemos una red de origen, vamos a llamarle la red de origen, donde está mi equipo, donde está de donde voy a transferir información, y una red de destino que se encuentra por acá, ¿sí? Entonces, este equipo está tratando de establecer comunicación con este otro equipo, por ejemplo, para poder transferir un archivo, para poder solicitar un servicio, para poder solicitar algún tipo de recurso, acceso a una base de datos, por ejemplo, etcétera. ¿Sí? Entonces, este equipo trata de establecer comunicación con esto. Para eso, pues lo que va a hacer es generar una secuencia de paquetes. ¿Sí? Estamos pensando en una red de conmutación de paquetes, va a generar una secuencia de paquetes y esos paquetes los va a hacer llegar a este router. ¿Sí? Este router es el mismo de aquí. Entonces, de aquí se generan los paquetes, se envían al router. ¿Y qué pasa una vez que llegan al router? ¿Sí? Bueno, para eso lo que vamos a considerar es lo siguiente. ¿Sí? Este router, ¿sí? Lo que representa este esquema es lo siguiente. ¿Sí? Aquí tenemos nuestro router al cual está conectada nuestra red, y estamos suponiendo que este router está conectado a estos dos equipos de aquí. ¿Sí? Este rectángulo que tenemos aquí representa esquemáticamente de una forma muy simple, más adelante vamos a ver detalles, representa de una forma muy simple el interior o el funcionamiento, los elementos internos de este router. ¿Sí? Entonces este router está representado de esta forma esquemáticamente. ¿Sí? El interior o los componentes del router serían estos. ¿Sí? Entonces, una vez que llega un paquete, además, ese paquete llega por una cierta interfaz, que es la interfaz en la cual está conectado mi switch. ¿Sí? Yo envío información a mi switch y el switch se encarga de enviar a través de esta conexión a un cierto puerto, ¿sí? A una cierta conexión de entrada, se lo envía al router y aquí el router hace su trabajo y trata de encaminar el paquete. Entonces, una vez que el paquete llega, ¿sí? Ese paquete se va a almacenar en un espacio por aquí dentro del router, ¿sí? En un espacio de memoria, se almacena aquí y se va a almacenar además junto con todos los paquetes que van llegando en un periodo de tiempo. Por ejemplo, a lo mejor en este espacio de memoria ya tenemos 3 paquetes y cuando llega mi paquete se tiene que formar detrás de los paquetes que ya teníamos aquí. ¿Sí? Entonces aquí dentro del router se manejan toda una serie de colas. ¿Sí? Cada vez que llega un paquete se le forma en esta cola, ¿sí? Y una vez que llega el paquete aquí, el paquete comienza a procesarse para poder encontrarle una ruta. ¿Cómo se encuentra esa ruta? Bueno, para encontrar esa ruta lo que hace este router es tomar cada uno de estos paquetes, revisar cuál es la red de destino, a qué destino van dirigidos, ¿sí? Y con base en esa información decide entonces cuál es el enlace por el cual tienen que salir. ¿Sí? Aquí estamos suponiendo que estas dos flechas representan conexiones o representan medios de conexión, enlaces que están conectados a alguno de los puertos de salida de este router. Entonces este paquete llega por un puerto de entrada, se le coloca en una cola, cada uno de los paquetes de la cola se va analizando, se va procesando, ¿sí? Y una vez que este router decide cuál es el enlace por el cual tiene que salir, ese enlace va a determinar la ruta que va a seguir ese paquete, pues entonces lo que hace es ubicar ese paquete en otra cola que se encuentra en la interfaz de salida del router, en un puerto diferente. ¿Sí? Por ejemplo, regresando a esta red que teníamos aquí, una vez que un paquete llega de este equipo de origen y va dirigido acá, en el momento que llega a este router, ¿sí? En el momento que llega a este router de aquí, lo que va a hacer el router B es tomar el paquete, procesarlo
ver cuál es su destino y con base en esa información decide si se envía por este enlace, se envía por este enlace o se envía por este enlace. ¿Sí? Y eso es lo que determina la ruta que va a seguir el paquete. ¿Sí? Entonces, en un momento vamos a ver otro ejemplo un poquito más detallado de esto, pero en principio funciona a grandes rasgos de esa manera. Llega el paquete, se procesa, se revisa su destino y se decide cuál es el enlace por el cual tiene que salir ese paquete. Para eso, tanto los enlaces de entrada como los enlaces de salida tienen un espacio por aquí de memoria, ¿sí? Una serie de buffers en las cuales se pueden almacenar los paquetes que están que van llegando por el enlace de entrada o bien que están listos para salir por el enlace de salida. ¿Sí? Entonces aquí hay varias etapas que se siguen, que están marcadas por acá abajo. Una de ellas podríamos llamarla la etapa de transmisión, en la cual el paquete viaja desde el origen hasta el router, ¿sí? Y llega al enlace de entrada, ¿sí? A la interfaz de entrada de ese router. Esa sería la etapa de transmisión. Después se almacena en uno de los componentes del router, en un espacio de memoria, ¿sí? Y se queda a la espera de que el router tome el paquete y decide hacia dónde lo tiene que enviar, ¿sí? Que es una etapa que aquí le estamos llamando de procesamiento. El paquete se va a procesar, se va a decidir cuál es el destino que tiene que alcanzar, se transfiere hacia el enlace de salida correspondiente y una vez que llega a este enlace de salida, aquí hay un periodo de espera en el cual el paquete se va a quedar hasta que el router sea capaz de tomarlo y transferirlo a través de este enlace, ¿sí? Y una vez que lo enviamos, hay otro periodo de tiempo aquí que se le conoce como de propagación, que tiene que ver con el tiempo que le va a tomar al paquete para recorrer este enlace y llegar al siguiente router. Una vez que llega a este router se va a seguir un procedimiento igual, ¿sí? Aquí este periodo, esta etapa de propagación correspondería al tiempo de transmisión desde este enlace hasta el siguiente router, y una vez que llega aquí, otra vez se almacena en el buffer de entrada de este enlace del router, se procesa, se le busca otra ruta y así va continuando hasta que llega a la red de destino, ¿sí? Y bueno, como se dan cuenta, aquí pues hay un tiempo en el cual el paquete se encuentra viajando a través de este enlace para llegar al router. Una vez que llega al router, hay un tiempo en el cual el paquete permanece en una cola esperando a ser procesado. Una vez que se transfiere a la interfaz de salida, hay otro periodo de tiempo en el cual el paquete permanece en este buffer hasta que puede ser enviado a través del enlace. Y hay otro tiempo que le toma aquí al paquete para poder propagarse, para poder transmitirse hacia el siguiente router. Todos esos periodos, todas esas etapas del procesamiento del paquete o de la transferencia del paquete va generando retrasos, ¿sí? Entonces, pues por ejemplo, si este router, este espacio lo tiene demasiado saturado, eso puede ser que el tiempo de procesamiento en este router sea alto comparado con otros. Posiblemente una vez que llega a este router el tiempo de procesamiento sea más corto y eso ayuda a acelerar el paquete. Entonces, todas estas etapas, ¿sí? del envío del paquete van generando retrasos, ¿sí? Hay que considerar que esos retrasos se producen en cada uno de los puntos por los cuales va pasando mi paquete, y eso a final de cuentas va a determinar la velocidad o el tiempo que le toma a un paquete llegar a su destino. Otro detalle que hay que tener en cuenta son las pérdidas. Las pérdidas se pueden producir por varias razones. Una de ellas puede ser pues por la pérdida de un enlace, por ejemplo este enlace falla, se pierde este enlace y eso me produce pérdidas, ¿sí? Otra de las razones, por ejemplo, cuando un router está demasiado saturado, por ejemplo, está recibiendo demasiados paquetes a través de este enlace, ¿sí? Y esos paquetes en algún punto ya el router no tiene capacidad para almacenarlos aquí, ¿sí? Eso produce una congestión en este elemento del router, y una vez que el router se congestiona, una vez que un enlace de un router se congestiona, es decir, ya no hay más espacio aquí para almacenar los paquetes,
automáticamente lo que va a hacer el router es que cada vez que llega un paquete nuevo, si este espacio está congestionado, automáticamente este paquete lo va a desechar. Y eso pues me produce pérdidas. ¿Sí? Entonces las pérdidas no solamente se producen por la falla de los enlaces, también se pueden producir por la saturación en los enlaces, por la congestión que puede haber en un enlace de un router. ¿Sí? Además de otro tipo de pérdidas que se pueden producir, por ejemplo, pérdidas por alteración de un paquete. Algún paquete se corrompe, por ejemplo, en este enlace por algún tipo de elemento que interfiere en el cable. Posiblemente es un cable de cobre y por aquí de pronto hay un campo electromagnético creado, por ejemplo, por un motor o por una fuente de electricidad, algún elemento que transfiere electricidad a un voltaje muy alto. Algún tipo de elemento que cause alguna distorsión aquí, pues eso también me va a producir ese tipo de fallas, me va a producir también distorsión de los paquetes que finalmente se traducen en pérdidas, porque un paquete distorsionado pues no me sirve. ¿Sí? Cuando llega un paquete distorsionado a través de un enlace, usualmente lo que tengo que hacer es tirarlo. ¿Sí? Entonces todo eso me produce pérdidas. Los retrasos además, entonces aparte de los periodos de tiempo que pasa un paquete en cada una de estas etapas que producen retrasos, recuerden que en la conmutación de paquetes también cuando se producen fallas, por ejemplo este enlace se pierde, el router tiene que buscar una ruta diferente y eso pues también produce pérdidas. ¿Sí? Bueno, todo este tipo de detalles afectan en algún momento el rendimiento de la red. ¿Sí? Todos ellos van generando pueden producir un decaimiento de performance de la red, pueden producir que la red de pronto se vuelva muy lenta, que sea ineficiente, que comience a perder muchos paquetes, por ejemplo, debido a la congestión o algún otro tipo de factor. Hay algunos otros detalles que vamos a comentar más adelante. Entonces hay que tener en cuenta en dónde se producen los retrasos. ¿Sí? Si representamos el router internamente como una estructura de este tipo, aquí, bueno, ya podemos darnos una idea de dónde se producen los retrasos, cuáles son las partes o las etapas en las cuales el paquete va a estar esperando algún tiempo para poder ser reenviado, ¿sí? Para poder ser procesado, para poder ser enviado. ¿Sí? Todo eso pues va afectando el rendimiento de la red. Bueno, algunos otros detalles, esto lo vamos a encontrar más adelante también. Más adelante hay varios detalles que vamos a tener que considerar respecto al rendimiento y que tienen que ver también tanto con retrasos como con pérdidas y algunas otras fallas, por ejemplo las fallas en los enlaces. Y bueno, aunado a esto hay otro detalle aquí importante que también se tiene que tomar en cuenta cuando hablamos de la eficiencia de una conexión, de una red o de una conexión entre redes. Bueno, para esto vamos a considerar lo siguiente. Vamos a suponer que esta es son un conjunto de redes que forman parte de una organización. ¿Sí? Un conjunto de redes independientes. Es decir, este conjunto de redes hacen uso posiblemente de su propia tecnología, de sus propios protocolos para comunicarse. ¿Sí? Más adelante vamos a ver detalles de eso. En esta tenemos todo un conjunto de redes independientes. ¿Sí? Están interconectadas. Aquí hay una interconexión, pero estas redes son independientes. Piénsalo, por ejemplo, como un conjunto de redes que pertenecen a organizaciones diferentes. ¿Sí? Posiblemente esta es una red que pertenece a un proveedor de acceso a Internet, a un ISP. Esta es una red de una empresa muy grande, ¿sí? Que se interconecta con esta para poder lograr llegar a otros destinos, etc. Cada uno de estas redes, de estos conjuntos de redes, recibe el nombre de sistema autónomo. Por ejemplo, la red que forma el campus o la red contenida, construida dentro del campus de Ciudad Universitaria, podríamos considerarla como un sistema autónomo, porque además es una red independiente del resto de las dependencias o del resto de las redes que pueden encontrar en la Ciudad de México. Entonces, cuando hablamos de sistema autónomo, entonces estamos hablando de un conjunto de subredes interconectadas, ¿sí? Pero que son independientes de otros conjuntos de redes que pueda haber. Puede haber interconexión entre ellas, como en este caso hay una interconexión aquí
entre el sistema autónomo 1 y el sistema autónomo 2, y entre el 1 y el 3. Además también hay entre el 3 y el 4 y entre el 2 y el 4. ¿Sí? Si se fijan, tenemos incluso un conjunto de caminos diferentes, un conjunto de posibles rutas que podríamos seguir, por ejemplo, para llegar del sistema autónomo 1, de una red que se encuentre dentro del sistema autónomo 1, hasta una red que se encuentre dentro del sistema autónomo 4. ¿Sí? Entonces, piensen en esto como un conjunto de subredes que pertenecen a una sola organización. ¿Sí? Un conjunto de subredes que están bajo la administración de una sola entidad. ¿Sí? Puede ser una sola organización, una sola empresa. ¿Sí? Todas ellas además se administran independientemente de las demás. Cada uno de esos conjuntos de subredes que tienen una administración única, una administración común, se conoce como un sistema autónomo, a grandes rasgos. Entonces, otro detalle importante que puede llegar a afectar el rendimiento de las redes o la velocidad de conexión entre redes es precisamente la existencia de los sistemas autónomos, no la existencia en sí. Cada uno de estos sistemas autónomos puede aplicar en la práctica, de hecho así se hace, puede aplicar políticas diferentes para el uso de esta red. ¿Qué tipo de políticas? Bueno, por ejemplo, posiblemente esta red, ¿sí? Que me permite conectar el sistema autónomo 1 con el sistema autónomo 4, ¿sí? Puede llegar a pasar, por ejemplo, que el sistema autónomo 1 decida que su tráfico, el tráfico que se origina dentro de este sistema autónomo, para poder llegar a la red 4, al sistema autónomo 4, no puede hacer uso de esta subred, por alguna razón. ¿Sí? Por ejemplo, pues puede ser que este sistema autónomo corresponde a mis competidores, entonces pues mi tráfico de red no lo voy a hacer pasar por aquí, porque son mis competidores, a lo mejor son de la misma área de negocios en la que yo trabajo. Entonces, este sistema puede determinar que su tráfico no pase a través de este sistema autónomo. ¿Sí? Esa puede ser una de las razones, y eso obligaría entonces a que cualquier conexión de cualquier red que se origine aquí tenga que ir a través de la subred 3, bueno, a través del sistema autónomo 3. ¿Sí? Entonces, eso se aplica a través de políticas de cada uno de los dueños del sistema autónomo, cada uno de los administradores del sistema autónomo. Otra de las razones para eso podría ser también una cuestión de costos. Por ejemplo, posiblemente esta es una red muy buena, muy rápida, ¿sí? Muy eficiente, tiene una velocidad de transferencia muy alta, ¿sí? Más alta que el sistema autónomo 3, pero posiblemente eso también implica que pues, esta red sea muy cara. Hacer uso de esta red puede que sea muy costoso para el sistema autónomo 1. Entonces, este sistema autónomo podría tomar la decisión de que la política para conectarse hacia el sistema autónomo 4 es siempre pasar a través del sistema autónomo 3, a menos que este enlace se pierda. Si este enlace se pierda, pues entonces en ese caso el único camino que me queda pues es hacer uso del sistema autónomo 2 a un costo más elevado. Entonces puede ser una cuestión de política, ¿sí? Puede ser una cuestión de costos, pero también entre sistemas autónomos se pueden tomar decisiones que en algún punto pueden también afectar la velocidad de la transferencia. ¿Sí? Posiblemente es más barato hacer uso de este sistema autónomo, ¿sí? Pero como consecuencia pues puede ser que la velocidad de mis comunicaciones sea más lenta, por ejemplo. Entonces este es otro elemento que se tiene que considerar cuando tratamos de medir o cuando consideramos nosotros la eficiencia de una conexión o la eficiencia de una interconexión entre redes. ¿Sí? Bueno, ahora para tratar de entender un poquito más la forma en la cual se toman las decisiones dentro de los routers, de la manera en la cual vamos a encaminar un paquete, vamos a revisar el siguiente dibujo. ¿Sí? En este caso estamos suponiendo otra vez esta estructura que tenemos aquí, ¿sí? Representa esquemáticamente, de una forma muy simple, ¿sí? Representa esquemáticamente a este router, ¿sí? Esto que tenemos aquí serían los elementos internos, algunos de los elementos internos de este router. Yo lo que trato de hacer en este caso es comunicar este equipo
el equipo número 9 de la red 23 estoy tratando de conectarlo con el equipo 1 de la red 9. ¿Sí? Entonces mi comunicación va de aquí hacia acá. ¿Sí? Y este router, que es el router al cual yo me conecto, pues de alguna manera va a tener que ayudarme, va a tener que buscar la ruta para poder hacer llegar mis paquetes que se están originando aquí, hacer llegar esos paquetes hasta la red 9, de tal forma que eventualmente alcance yo el equipo 1 de esa red. ¿Sí? Bueno, aquí para representar las redes, para diferenciarlas, estoy usando esta nomenclatura. ¿Sí? En la práctica no se usa ese tipo de nomenclatura. Aquí para simplicidad del esquema los estoy manejando de esa forma. Entonces esto representa el equipo 9 de la red 23 y tenemos este router además conectados. Si estos son los elementos internos de mi router, estos enlaces representan conexiones de este router hacia estos otros routers. Aquí por ejemplo estoy tratando de representar un par de conexiones que hay entre este router y estos dos routers que tenemos. ¿Sí? Si yo quisiera llegar a la red 5 por ejemplo, este router tiene un enlace, aquí hay un enlace hacia este router que sabe cómo llegar a la red 5 o que tiene acceso directo a la red 5. ¿Sí? Entonces para este ejemplo estamos considerando nosotros dos routers de este lado. Este tiene acceso a la red 16, este tiene acceso a la red 5, este tiene acceso a la red 39 y a la red 9. Y además hay una interconexión entre estos dos routers. ¿Sí? Entonces, ahora, habíamos comentado previamente que para establecer esa comunicación en una red de conmutación de paquetes, este equipo tiene que construir paquetes, enviarlos hacia el router, hacia una de las interfaces de entrada de este router, ¿sí? Que está representado con esta flecha, ¿sí? Y una vez que llega ahí, se lleva a cabo el procesamiento y se decide cuál es la ruta de salida o cuál es la interfaz de salida por la cual tiene que moverse ese paquete. ¿Sí? Bueno, para poder tomar la decisión aquí de cuál es la interfaz de salida o cuál es la ruta que tiene que seguir mi paquete, pues este router tiene que conocer el destino del paquete. Entonces, cuando se construye un paquete, ¿sí? A grandes rasgos ese paquete se construye de esta forma. ¿Sí? Esta es una representación muy simple, después vamos a ver detalles, pero una primera aproximación podría ser esta. El paquete que yo estoy enviando aquí tiene a grandes rasgos esta estructura. Me dice cuál es la dirección de destino, que en este caso esta expresión representa el equipo 1 de la red 9, es decir, este equipo. Me tiene que indicar cuál es el origen, que en este caso es el equipo 9 de la red 23, que sería este equipo de aquí. Y además pues contiene un conjunto de datos, la información que estoy tratando de transferir. Entonces cada uno de los paquetes tiene que contener de alguna manera la dirección a la cual va dirigido, la dirección de destino, la dirección de donde proviene y los datos que va a transportar. Bueno, ahora, tomando esa información, lo que hace el router es, en el momento que este paquete llega a la interfaz de entrada, aquí es donde se va a formar en una cola esperando a ser procesado. En el momento que el router tiene ya la posibilidad de procesar el paquete, lo que hace es revisar la red de destino, ¿sí? Y con base en esa información decide si este paquete hay que enviarlo a través de la interfaz de salida 1 para que llegue a este router, o bien hay que enviarlo a la interfaz de salida 2, ¿sí? Para que llegue a este router y de aquí continúa su camino. ¿Sí? Para tomar esa decisión de hacia qué enlace de salida lo envío, pues lo que hace el router es valerse de una pequeña estructura que se construyó previamente, que se conoce como tabla de ruteo. ¿Sí? En la tabla de ruteo, ¿sí? En este esquema sencillo que tenemos, si se fijan, tenemos un conjunto de entradas de este tipo. ¿Sí? Por ejemplo, en este caso, esta primera entrada que tenemos aquí, lo que me indica es, si yo recibo un paquete que va dirigido hacia la red 5, entonces tengo que enviarlo por esta interfaz. Si recibo un paquete que tiene como red de destino la red 16, pues entonces lo envío por aquí. Eso quiere decir que entonces este router va a considerar como este equipo,
¿sí? Este equipo lo va a considerar como el siguiente salto que hay que dar, o el equipo al cual hay que enviar los paquetes cuando vayan dirigidos ya sea a la red 5 o a la red 16, que son las redes a las cuales tiene acceso este equipo. En el caso de nuestro paquete, el paquete va dirigido hacia la red 9. Entonces lo que hace el router en este caso es buscar en esta tabla, ¿sí?, la red 9 y verificar cuál es la ruta por la cual se tiene que enviar. Por ejemplo, en este caso, para que el paquete llegue hasta el router, hacia la red 9, pues hay que irse hacia la interfaz de salida 2, y en ese punto es donde decide que este paquete que llegó aquí por esta ruta hay que enviarlo a través de esta interfaz, y eso lo que va a provocar es que el paquete llegue a través de este enlace, llegue a este router, y este router, en el momento que recibe el paquete, se da cuenta que la red de destino es una red a la cual tiene acceso directamente. Entonces lo que hace es introducir el paquete a través de este enlace hacia el switch correspondiente, y el paquete en ese momento llega a su destino. ¿Sí? A grandes rasgos, esa es una de las tareas, o aquí están mencionadas dos de las tareas principales que lleva a cabo un router. Una de ellas tiene que ver con la construcción de esta tabla. Constantemente los routers, o periódicamente en periodos de tiempo muy cortos, están analizando continuamente cuáles son las redes a las cuales pueden llegar y a través de qué routers pueden llegar. ¿Sí? Por ejemplo, si en algún punto aparece una red nueva por aquí, ¿sí?, en ese punto este router tiene que avisarle a los demás para que sepan que este router tiene un nuevo destino, y sepan estos equipos cómo llegar hacia ese destino. ¿Sí? Entonces, bueno, esa es una primera aproximación. Más adelante vamos a ver muchos más detalles acerca de la forma en la cual se lleva a cabo el ruteo. Todo este procedimiento en el cual recibimos un paquete, lo procesamos y le buscamos una ruta, es lo que se conoce como ruteo. A grandes rasgos, esto es lo que hace un router. Recibe un paquete, consulta su tabla de ruteo, valida con respecto o busca la red de destino, ¿sí?, y una vez que encuentra la red de destino, ya sabe entonces cuál es la salida que le tiene que dar a ese paquete, ¿sí?, cuál es la interfaz hacia la que lo tiene que enviar, ¿sí?, y en consecuencia cuál es el siguiente equipo al que va a llegar ese paquete. ¿Sí? A grandes rasgos, eso es la manera en la cual se lleva a cabo el trabajo dentro de un router. ¿Sí? Y todos los routers se encargan de llevar a cabo un trabajo similar. ¿Sí? Lo que tiene que ver con la búsqueda de rutas, es decir, la construcción de esta tabla de ruteo, de esta tablita, ¿sí?, y además el reenvío de paquetes, que tiene que ver con el procesamiento de los paquetes y la búsqueda del enlace por el cual se tienen que enviar. ¿Sí? A grandes rasgos. Y bueno, siguiendo ese esquema, que ya veremos más adelante con detalle, siguiendo ese esquema es como se consigue, ¿sí?, en una red de este tipo, ¿sí?, una red de redes o un conjunto de subredes interconectadas, se construye o se consigue más bien encontrar rutas y poder hacer llegar un paquete hacia cualquiera de los destinos a los cuales tengamos nosotros acceso, o a los cuales alguno de nuestras conexiones tenga acceso. Por ejemplo, en este caso, si tuviéramos una red conectada a este router y yo estoy enviando información desde este router, pues este router no tiene acceso directo a esta red, ¿sí?, pero sí puede encontrar un router que le permita a los paquetes viajar a través de toda esta secuencia de redes, o a través de toda esta secuencia de routers, hasta que eventualmente puede llegar a su destino. ¿Sí? Para eso, pues, los routers hacen uso de las tablas de ruteo, ¿sí?, para llevar a cabo el reenvío de los paquetes. A grandes rasgos, esa es la manera en la cual funciona una interconexión entre redes, ¿sí?, o un conjunto de redes interconectadas. Hay muchos detalles que vamos a ver posteriormente que tienen que ver con la construcción de estas tablas de ruteo, con la estructura que pueden tener estos paquetes. Sí que hay diferentes tipos de estructura que tenemos que revisar. Por ejemplo, en el caso de pérdidas, si se pierde un enlace, cuál es el procedimiento que sigue un router para poder reconstruir esta tabla, porque por ejemplo, si se llega a perder un enlace,
pues esta tabla de ruteo ya no es vigente, hay que reconstruirla con información actual, ¿sí? Y hay que tratar de reflejar en ella todos los destinos posibles o de incluir en ella todos los destinos posibles para que cuando yo reciba un paquete sepa cuál es la ruta que tiene que seguir. ¿Sí? Y un último detalle, un router tiene una cantidad máxima de recursos que puede dedicar para construir esta tabla. Eso quiere decir que un router además no es capaz de construir una tabla de ruteo que incluya todas las redes que existen en cualquier parte de internet. Entonces, ¿qué se hace en ese caso? Eso lo vamos a ver más adelante. A grandes rasgos, por ejemplo, un router posiblemente no conoce todas las rutas que existen. Vamos a centrarnos otra vez en este equipo. Posiblemente no tiene la capacidad para almacenar todas las rutas que existen aquí, ¿sí? Pero sí podría decidir que cuando no sabe hacia dónde enviar las cosas, siempre las va a enviar aquí, por ejemplo. Siempre podemos nosotros definir un router de default, ¿sí? Que es el router que se puede encargar de que cualquier comunicación que yo no sepa cómo manejar, hacia dónde enviarla, este router va a hacer lo posible por enviarlo a este destino, de tal forma que esta red trate de encontrarle un camino. ¿Sí? Entonces, bueno, hay varias estrategias de ese tipo que vamos a estar platicando más adelante. Sí. Bueno, hay algunos conceptos aquí nuevos, hay muchos conceptos nuevos, les pido que los revisen con detalle. Sí, y bueno, ya saben que tenemos algunos canales para que nos hagan llegar sus dudas. Por lo pronto sería todo, nos veríamos en la siguiente entrega.